Olá, muito boa noite. Cá estamos de regresso hoje com mais uma super convidada do outro lado da fronteira de Espanha, Diana Rubio, que nos vai falar de uma dos maiores pesadelos que nós temos, que é falar em público. É para muita, aliás, eu confesso que aqui há uns anos também tinha um pavor de falar em público e era terrível. Eu, apesar de não parecer, porque arranjei os meus mecanismos para o fazer, sou uma pessoa mais para o tímido que para o extrovertido. Só que consegui arranjar aqui uns mecanismos de defesa, digamos assim, depois cuidado também consegui contornar a situação e hoje já posso dizer, como aliás pus na descrição deste vídeo, que falar em público é uma paixão e dá-me uma adrenalina enorme falar em público, e quero acreditar que a maior parte das pessoas, depois da dificuldade das primeiras vezes, adora falar em público. Pois bem, este direto é sobre isso. Eu vi aqui há uns tempos a Diana a fazer uma apresentação num encontro, num congresso de escritores, e gostei muito da abordagem que ela fez, e então desde ali fiquei com vontade de a convidar. Aqui há uns dias convidei-a e gentilmente a Diana aceitou. E por isso acredito que hoje vocês tenham aí papel e caneta para tirar notas. Depois também, como é evidente, podem ficar a ver o vídeo, porque ele vai ficar gravado na minha página, porque efetivamente vão tirar daqui certamente grandes lições, ok? Quem for entrando, vá cumprimentando, diga olá. Também não se esqueçam, se conhecerem alguém que eventualmente tenha problemas em falar em público, podem, bom, para não denunciar muita pessoa, podem enviar por mensagem privada o link do vídeo para que ela possa ter acesso a esta informação, ou então podem identificá-lo nos comentários, podem partilhar com os vossos contactos, podem também, se quiserem, deixar sugestões de diretos que queiram que eu veja, ou temas que queiram ver abordados, de convidados, estejam à vontade. E também volto a pedir, participem, ponham comentários, ponham likes, façam perguntas, porque é sobre isto que é muito importante para nós. Acredito que para a Diana também será mais interessante se vocês participarem do que estarmos apenas aqui a dialogar, apesar que acredito que mesmo assim será bastante interessante. Ok? Estejam à vontade. Agora vou como habitualmente, quando os meus convidados são do estrangeiro, eu falo na língua deles. Hoje não será exceção, por uma questão de cortesia e de facilidade na comunicação. Aquilo que eu vos ia pedir, como habitualmente, sempre que houver aqui alguma questão que não entendam, peçam para eu traduzir, ou então, quando quiserem colocar uma questão, podem colocá-la em português, como é evidente, e depois eu farei questão de a traduzir. Se eventualmente estiverem depois a ver a gravação, quer no Facebook, quer no YouTube, também podem colocar o comentário, identificam a Diana, se a questão for diretamente para a Diana, e depois eu acredito que a Diana terá, logo que possa, terá todo o gosto em responder-vos, ok? Agora vou passar a falar aqui também um pouquinho em castelhano, porque assim tem que ser. Também já tenho alguns fãs do outro lado da fronteira, não só. Pues muy buenas noches, aquí estamos de nuevo con una super invitada, Diana Rubio, que nos va a hablar de uno de los mayores temores de toda la humanidad desde hace muchos años, que es hablar en público. Esa cosa tan terrible que es afrontar miles de personas delante de nosotros y que nos tira, que nos quita el sueño por la noche y nos deja con mucha ansiedad. Pues Diana es una experta en el tema. Ella de seguida hará su presentación y creo que será muy interesante para vosotros que nos estáis mirando ahora. Os invito a dejar comentarios, poner cuestiones, preguntas, dudas, todo lo que queráis. Podéis presentaros, decir buenas noches, poner ahí unos me gustas, unos corazoncitos y todo eso para que la conversación sea más interesante, ¿ok? Y bueno, espero que os sea muy interesante porque creo que lo será y mucho, ¿ok? Ahora voy a pasar la pelota a Diana, que es para ella que estamos aquí todos. Diana, te doy el escenario, te presentas un ratito. Estoy encantadísima de estar contigo aquí esta noche, querido Marco. Muchísimas gracias por haber contado conmigo para hacer esta sesión, ¿no?, de marketing, que la verdad es que me apetecía muchísimo y, bueno, sobre todo darte las gracias también por haber estado pendiente en aquel congreso de la Asociación de Escritores Noveles, en el que tanto aprendimos de tantísimos compañeros. Y bien,
pues después de haber estado hablando durante un tiempo, decidió Marco invitarme a estar con todos vosotros esta tarde-noche. Esta noche en España, creo que podemos decir tarde todavía en Portugal, o esta tarde a los compañeros que se encuentran en América, para hablar de eso que a todo el mundo a todo el mundo en alguna ocasión le ha dado pánico, ¿verdad, Marco? Le han dado nervios, le han dado una serie de causas de las que hablaremos un poco más adelante y que a día de hoy se ha convertido en algo muy importante, como es el hablar en público. Hay muchísimas maneras de comunicarse. A día de hoy las redes sociales, ahora lo estamos haciendo a través de un directo, de un vídeo, pero lo que nos identifica a nosotros sobre todo es el lenguaje, es el poder hablar a través de las palabras, de transmitir un mensaje entre emisor y receptor o emisor y receptores, a través de un canal, con una fuente y, por supuesto, tener una retroalimentación, que es lo más importante, para saber que el mensaje que hemos lanzado, que el mensaje que hemos transmitido ha llegado tal y como nosotros queríamos que llegase. Por tanto, hay muchísimos medios a día de hoy a la hora de comunicarse, pero el más importante o el que más podemos utilizar en nuestro día a día es el que estamos realizando ahora mismo. Es el hablar en público, el dirigirnos con las palabras a los compañeros, amigos, familia, en temas de trabajo, etcétera. Y es de lo que vamos a comenzar a hablar en breve. Buenas noches, buenas noches, por lo que veo también por aquí por pantalla. Veo que empieza a incorporarse más gente a este Facebook Live. Está así aquí que, Alexandre Monteiro. También está por aquí. Buenas noches, Alexandre. Bienvenido. Gracias. Estupendo. Pues sí, el tema de hablar con otras personas, esa transmisión del mensaje, sobre todo cuando normalmente lo hacemos de manera habitual, con la familia, con los hijos, con los amigos, pero es a nivel profesional o en el tema de tanto universidad o para una entrevista o hablar con un cliente o un futuro cliente, cuando más nervios nos pueden entrar. Incluso hablar en un auditorio, Marco, eso lo sabes tú también. Cuando tú hablas delante de un auditorio, te provoca una serie de reacciones que lo que hacen es pues que nos pongamos nerviosos y que no estemos seguros de nosotros mismos a la hora de comenzar a transmitir ese mensaje. Pero sí, vamos a hablar de una serie de tips, de una serie de consejos a todas las personas que van a ver este directo o que lo verán de manera posterior para intentar ayudar a que esa comunicación verbal, a que esa manera de hablar en público, pues les cueste menos y se den cuenta de lo importante que es y de que todos con el tiempo y con ensayos y con muchas planificaciones llegaremos a ser unos buenos oradores en público. Muy bien. Tenemos ¿Y por dónde podemos empezar? A ver, cuéntame. Tengo aquí dos comentarios. Tania Rubio, que creo que será... Tania, un besito enorme. Familiar. Saludos, y a Pablo Tania. También la veo. Y Pablo, y a Pablo. todo un gusto teneros por aquí. Cuando queráis, a ver, podéis... ¿qué dicen? Hay comentarios, ¿no? Pone dos comentarios. Aquí. Tania Rubio te pone unas caritas con unos... Ay, mira. Con unos ojitos de corazón. Le mando un beso enorme, sí. Y Pablo Vázquez, crack Diana, seguro que sí. Muy bien. Gracias, Pablo. Pablo es otro crack y Tania, aunque no es familia, pero podría serlo, también es otra crack. Me alegro también que estén por aquí. Muy bien. Pues, Marco, podemos empezar hablando, por ejemplo, de las barreras que tiene la comunicación. Si te parece bien. Sí, claro. Por un lado, existen lo que son las barreras físicas o contextuales que existen en un momento determinado. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo este directo en una cafetería a las 9 de la mañana, que es hora de desayuno, posiblemente el ruido de la cafetera, de los platos, de la gente hablando, dificultaría mucho más que ese mensaje llegara de manera correcta. ¿Sí o no? Sí. Claro. Igual que si estamos en una discoteca por la noche, la música también nos impediría que el mensaje llegara de manera correcta como nosotros queremos. O no, quién sabe. Eso ya depende de la persuasión y depende de la estrategia que se quiera seguir esa noche con un chico barra chica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, si existen unas barreras que son físicas, tenemos unas barreras psicológicas y unas barreras semánticas a la hora de utilizar el lenguaje. No es lo mismo dirigir un mensaje a niños de 10 años que a personas con 60 o a personas dentro de un foro hablando sobre temas de ingeniería como a unas personas que hablan de filosofía. Se parece, pero no. Son disciplinas complementarias, pero diferentes. Y también el tema de la barrera semántica es muy importante a la hora de dirigirse a un público. Y por último, las barreras culturales. Entre Portugal y España no hay muchas, pero si hablamos sobre todo a nivel de
otras culturas que se encuentran un poco más lejos, esas barreras culturales pues también provocan que el mensaje en un momento determinado no llegue de la manera más adecuada. No sé, hablando de temas culturales, no sé si ha seguido el Mundial o está siguiendo el Mundial. Más o menos. Más o menos. Ya tenemos a Portugal y España eliminadas, pero bueno. Ya nos marchamos y bueno. Ya nos hemos ido. Pero no sé si has podido ver, o la gente que nos está viendo, los compañeros, esa fotografía del vestuario de Japón, el cómo lo han dejado totalmente limpio con ese mensaje de gracias en ruso. Son temas culturales. Sí, he visto el mensaje, pero no sabía que era del vestiario. Sí, era del vestuario de lo que es del equipo japonés, que a la hora de dejarlo nos parece que ni siquiera había entrado nadie, que estaba totalmente limpio. Son temas culturales, que a la hora de hablar y a la hora de dirigirnos a otra cultura, pues también tiene mucho que ver para esa transmisión del mensaje. Aunque, bueno, de comunicación no verbal hablaremos en otro momento, pero... Así interrumpirte un segundito. Claro, por Primero supuesto. Porque llegó Ismael. Saludos, Ismael. Un gusto tenerte por aquí. Hola, Ismael. Hola. Y ahora, y después ya me estás dando aquí una idea más de un directo contigo, que es de cómo debemos comportarnos en otras culturas. Creo que ya estarás. Un aplauso. Eso lo apuntamos. Eso lo apuntamos. Bueno, ya sabes que tengo un libro a medias con mi compañera Ángela García de protocolo para negociar con españoles. O sea, ya empezamos ahí por la veda de cómo somos los españoles a la hora de negociar. Pero sí, otro directo, Marco. Lo pensaremos para después. Que puede ser muy interesante. Sí, creo que sí. Es muy interesante. Vale, pues básicamente las barreras de las que estábamos hablando, las físicas, las psicológicas, las semánticas y las culturales. Podemos englobarlas dentro de esas 4 categorías para saber, en cierto modo, qué nos puede dificultar a la hora de enviar un mensaje o hablar en público. Empezamos por ahí. Vale. Luego, si seguimos hablando de comunicación no verbal, no podemos olvidar que lo que nosotros lo que queremos con esa comunicación verbal, es conseguir una serie de objetivos. Yo quiero mandar un mensaje, si vas al supermercado, quiero mandar un mensaje para que la dependienta entienda que quiero comprar 3 litros de esta leche. Ese es el objetivo. Si hablamos a nivel profesional, pues lo mismo, dentro de una negociación con un cliente, que llegue el objetivo de que nosotros queremos esta cantidad para poder sacar este proyecto adelante. Por tanto, a la hora de empezar a pensar en que tenemos que hablar en público o que nos vamos a dirigir a otra persona nuestro mensaje, lo que debemos tener claro son los objetivos que queremos alcanzar. Es muy importante tenerlos en cuenta. A través de eso, creo que la preparación, que es de lo que estoy hablando ahora mismo, es indispensable a la hora de ser un buen orador o a la hora de poder dirigirse a un foro, a un grupo de personas o a alguien que en cierto modo nos puede dar un poco de nervios el dirigirnos a ello. Yo recuerdo, Marco, por ejemplo, cuando estaba en la carrera, yo estudié Ciencias Políticas en Granada y los exámenes orales, no tuve muchos, pero sí tuve unos cuantos, me quedaba en blanco. También que hablaremos de ello ahora. Y fíjate ahora, ¿no? Y ahora con la práctica, con la planificación y después de mucho ensayar, pues la cosa cambia. Y esa es una de las claves que tiene la comunicación y el hablar en público. Bien, la preparación. Saber qué objetivos son los que queremos alcanzar a la hora de empezar a hablar en público. Y, por supuesto, nos hace falta esto y esto. ¿Por qué nos hace falta? Porque tenemos que hacer un esquema. Tenemos que saber qué queremos decir y cómo lo vamos a decir y cuándo lo vamos a decir. Para eso es necesario tener un esquema planificado en nuestra hoja, en sucio, luego se puede hacer a ordenador, en una presentación, en un PowerPoint o cualquier otra plataforma que utilicemos para ello, pero es indispensable saber cómo lo vamos a decir y en qué momento y cuándo lo vamos a decir. O sea, creo que es una de las claves a la hora de hablar en público. No es lo mismo empezar dando una conclusión en una charla, porque dirían que, bueno, que dónde está aquí no sé, ¿no? ¿Dónde está aquí la gracia? Se nos está dando el final igual que en una película. Imaginaros que en una película nos hacen un spoiler de que nos dicen el final antes que el principio. No tendría sentido. Necesitamos una introducción, necesitamos un desarrollo y, por supuesto, necesitamos una conclusión o un final. Debemos también de seguirlo a la hora de pensar en ese momento de hablar en público con los demás. Vale. ¿Qué más cosas podemos hablar? Podemos hablar también de diferentes tipos de presentaciones.
Ya tenemos claro el bolígrafo, el papel, el que necesitamos ese esquema. Hay personas, por ejemplo, que a la hora de hacer un esquema utilizan las fichas y ponen fotografías o incluso ponen una palabra que les sugiere lo que, digamos, esa frase que tienen que enlazar con esa palabra que tienen en esa ficha. Necesitamos esas pequeñas claves, tanto visuales o de palabra, que nos ayuden a llevar a cabo el discurso o el momento de hablar en público. Vale, las presentaciones, Marco. Tenemos 4 tipos. Está la improvisación total. La persona llega a un sitio y empieza a hablar, bla, 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 y hay veces que sale bien y veces que no sale tan bien. A ver, siempre es importante tener un poco de capacidad de improvisación. Claro que sí. Si hablamos, por ejemplo, de las preguntas que un auditorio nos puede realizar, pues necesitamos un poco de improvisación para poder tenerlo en cuenta y el reaccionar de buena manera y el que no se nos note demasiado en la cara, que estamos nerviosos o que no nos tiemble la voz. Pero la improvisación total, bajo mi punto de vista, no sé qué pensarás tú, es bastante peligrosa. Sí, es que yo pienso una cosa, es que si quieres improvisar bien, tienes que prepararte más que si no quieres improvisar. Ahí está, me acabas de dar la clave de del segundo tipo de presentación, que es la presentación de improvisación preparada. Justamente esa es la que a mí considero que es la más importante, que creo que es la que más se lleva a cabo y la que ayuda a que seamos más naturales a la hora de dar un discurso, de hablar en público. Claro. El tener una improvisación preparada, que es en cierto modo como lo estamos haciendo nosotros ahora. Tenemos un guión, hemos preparado un pequeño esquema para saber de lo que vamos a hablar y a partir de él pues vamos enlazando las palabras y vamos contando nuestras anécdotas, esperando que se incorporen las personas a través de Facebook, que nos hagan comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos la memorización del texto. Que bueno, para las personas que se dedican a las artes escénicas, pues es su trabajo casi del día a día. También tienen un poco de improvisación preparada, pero para ellos el tema de memorizar un texto es muy importante. ¿Qué ocurre? Que eso ya nos obliga a llevar un papel con nosotros en todo momento. ¿Vale? Que siempre es bueno llevarlo porque nos apoyemos en él a la hora de dar un discurso. Pero ya nos está obligando a ir con el papel. ¿Por qué? Porque si memorizamos el texto y en un momento determinado se nos va la palabra de enlace, podemos hacer el ridículo y eso es lo que nos da miedo, hacer el ridículo de esa manera. Por tanto, el memorizar un texto, puedes memorizar una frase, puedes memorizar, si tienes buena cabeza, que espero que las personas que nos están viendo también la tengan, puedes memorizar un párrafo, pero un texto completo, o sea, un discurso completo, creo que es complicado. Sobre todo cuando le añadimos esa sal, que son los nervios, esa pimienta, que es el quedarse blanco, o ese azúcar, que puede ser esos escalofríos que nos entran en un momento determinado. Y además, solo aquí a saludar a Bernardo. Buenas noches, Bernardo, bienvenido. Hola, Bernardo. Obrigado, Bruno. Es que eso del memorizar para mí tiene un gran problema y que es cuando la gente se escribe lo que va a decir, empieza siempre. Hola, mi nombre es. Si las cosas fallan, de seguida se queda así en blanco y va a empezar ¿por dónde otra vez? Hola, mi nombre es. O sea, el público se olvidó que has dicho tu nombre y tienes que recordarles que te llamas así. Marco, también otra cosa muy importante, el hola, mi nombre es está bien para determinados foros, pero claro, si quieres sorprender a un foro o a un público en un congreso o en una ponencia que tengas en algún sitio, incluso en una reunión de presentación de un producto, no puedes empezar diciendo hola, mi nombre es y vengo de, claro, o sí. También hay que tener en cuenta el contexto en el que estamos. Lo mejor es preferible soltar una frase que haga al público pensar, o incluso hay personas que han entrado en un escenario cantando, que también lo he visto. No lo he hecho yo, ¿eh? Yo cantar no, porque podría llover mañana, aunque de pequeña sí cantaba un poco más, pero ya te digo, o sea, también hay que tener en cuenta eso, el contexto en el que nos encontramos. Sí, estábamos hablando de improvisación total, de improvisación preparada, de memorización de un texto y, por último, la lectura del texto. Es también otra de las maneras que tenemos a la hora de realizar una presentación. Está muy bien el hacer una lectura del texto, pero nunca puedes hacer esa lectura del texto por primera vez cuando te estás enfrentando al auditorio, que también sucede. Tú lo escribes y encima ahora que tenemos esos correctores tan magníficos en los ordenadores que te cambian las palabras, pues imagínate que en vez de decir un saludo dices un salido. O otra palabra que puede resultar peor. Pero siempre se recomienda, imagínate, sí, lo que podría pasar, ¿no?
Por tanto, si vamos a leer un texto durante una ponencia o durante una reunión que podamos tener en esa presentación, vamos a leerlo con anterioridad, vamos a darle un sentido, vamos a poner las comas y los puntos donde correspondan. Y podemos utilizar también colores para resaltar determinadas palabras. Ahora hablaremos un poco, que imagino que nos dará tiempo, para hablar de los tonos, que son indispensables para darle emoción y para darle sentido a un discurso, por ejemplo. Y otra cosa, la lectura de un texto. Siempre se recomienda poner la letra grande, lo más grande que, a ver, no grande de letra sí, pero claro. No una letra 12 ni una letra 10. Hablamos a partir de una letra 14, 16 y numerar las páginas, incluso graparlas. Es más, si es un discurso que ocupa un folio por una cara por delante y una frase en un último folio, siempre recomiendo ponerlo todo en la misma cara del folio, porque con los nervios se nos olvida esa última frase que está en el otro folio. Por tanto, si tiene varios folios, se recomienda graparlos y si es un folio y una frase, intentar colocarlo todo dentro de la misma hoja para que no nos suceda eso, porque encima, si lo que queremos es sorprender al final y resulta que se nos ha olvidado la última frase y ya nos acordamos cuando nos volvemos a sentar. ¡Ay! Se me olvidó la frase que quería decir para terminar el discurso. Pero bueno, son cosas que suceden. Por tanto, ya para terminar esta parte, improvisación total, improvisación preparada, memorización de un texto y lectura de un texto. Son las 4 formas que también tenemos para realizar un discurso o para hablar en público. ¿Con cuál te quedas tú, Marco? Yo con la segunda, improvisación. También, ¿no? Con la improvisación preparada. Claro. Es muy importante. Yo tengo un problema muy grande. Bernardo, ya veo tu comentario. Es que yo tiemblo mucho. No sé, creo que es genético porque mi abuela, por ejemplo, estaba lo más tranquilo que te puedas imaginar. Las manos temblaban así. Yo tengo ese problema. Fíjate que cómo sería yo hablando para un auditorio con el papel en la mano y temblando. Sí. En tu caso tienes 2 cosas que podrías utilizar. Lo primero, un atril, donde poner el papel delante, que ahí no se nota porque no lo coges y no tiembla. O sea, no lo agarras así y no temblaría. Al dejarlo directamente en el atril no habría problema. O utilizar un teleprompter. Que es una opción que siempre que haya presupuesto para el evento... El problema es ese. Por eso lo digo. Por ejemplo, yo una cosa que tengo es un micrófono inalámbrico de poner aquí en la solapa, porque si tengo un de mano es que, y no sé por qué, es que... Bueno, cada persona es diferente, Marco, es lo que tiene, ¿no? No sé las personas que nos están viendo, que nos están comentando si tendrán ese mismo problema o por cuál de los tipos de presentaciones optarían. Eso, a ver si alguno se anima y nos dice por qué tipo de presentación. Tenemos aquí Bernardo. Hola, voy a colgar el comentario en la pantalla. Muy bien. Hola, Bernardo, gracias por tu comentario. Hola, yo he sido visitador médico y he tenido que improvisar mucho, pero siempre lo he tenido preparado. Bueno, cuando preparamos las cosas no se nota que es improvisación porque parece que lo tenemos asimilado, aunque estemos utilizando una serie de palabras que es la primera vez a lo mejor que estamos enlazando entre una y otra. Por eso es importante la preparación, Marco. Por eso es indispensable el tener un esquema de cómo decir las cosas. Sí. Yo, creo que es muy importante el realizarlo de esa manera. Y si tenemos que hacer un discurso de un día para otro, tomarnos tiempo y aunque a lo mejor no estemos tan sumamente inspirados en ese momento y no podamos realizar el discurso de nuestra vida, pero sí intentar hacerlo con tiempo. Sí, es importante. Hay una frase de Winston, creo que era de Winston Churchill, si no me equivoco, no sé si era de Winston Churchill o de algún presidente norteamericano, ya lo diré, ya os lo diré cuando lo compruebe después del Facebook Live, que decía que para un discurso de 2 horas lo preparaba en 10 minutos, pero para un discurso de 10 minutos necesitaba 2 horas para prepararlo. Es muy importante. No sé. Hola, boa noite, Mariana. No sé si, y también hola, boa noite, Carla. No sé si ya oíste hablar en son unas sesiones llamadas Ignite. Me suena. Y yo la primera vez que las hice, ¿cómo es que funciona? Tienes 20 diapositivas, 5 minutos, a cada 15 segundos se cae. Es que no es... Eso es también se le llama pechacucha, que es un tipo de evento que viene de Japón.
que tienes 20 diapositivas y 20 segundos por cada una de ellas. Es muy similar al InAid, que acabas de comentar. Ahí tienes 5 segundos menos por diapositiva. y la primera vez que hice, ya creo que ahí ya lo hice después de unas 5 o 6 veces, ya no me acuerdo, pero la primera vez que lo hice, además lo hice en inglés. Fueron los peores 5 minutos de mi vida. Pero bueno, fue una adrenalina y después me quedé enamorado del formato. Hace ya creo que 2 años que no hago, pero es muy bueno. Es un formato muy interesante que también nos viene muy bien para recordar durante esta sesión los elevator speech o esos discursos que tenemos que tener preparados muy breves por si nos encontramos en un ascensor, en el supuesto de que nos encontremos con alguien con el cual queremos hablar o que le queremos vender un proyecto. ¿Cómo lo haríamos en 30 segundos? Sí. Eso nos viene muy bien a la hora de hablar de esta cita que he dicho anteriormente. Vale. Tenemos aquí una preguntita más, ¿puede ser? Muy bien. Venga, por supuesto que sí. Todas las preguntas que queráis, estamos aquí para ello. Olá, Mariana, muito bem-vinda. Ora bem, boa noite. Então la voy a colgar en la pantalla y te la voy a leer porque además está en portugués. Muy bien. La leo en portugués y después te leo en castellano, ¿vale? Quais os maiores erros que vocês acham que as pessoas cometem ao comunicar, nomeadamente gesticular demasiado? No sé si entendiste. ¿Cuáles son los mayores errores que las personas, que creéis que las personas hacen cuando comunican? Por ejemplo, gesticular en demasiado. El tema de la gesticulación, Mariana, buenas noches, gracias por la pregunta, comenzando por ahí. El tema de la gesticulación también va con la persona. Igual que hay personas que tiemblan, hay personas que gesticulan demasiado, pero si lo ensayamos, gesticularemos menos. ¿Dónde se nota más la gesticulación? En televisión y en cámara. Si una persona está gesticulando todo el rato de esta manera, la imagen que va a transmitir a través de su discurso va a ser un poco más brusca que una persona que haga una gesticulación un poquito menor. Igual que una persona todo el rato moviéndose, ¿no? Eso también cambia la percepción y cambia la imagen y en la atención y el focus que ponemos en el discurso. La gesticulación sería uno. El tema de las muletillas también, podemos decirlo, Marco, las muletillas. Entonces, pues existen muchísimas muletillas. No es que sean malas, las muletillas se pueden tener en un momento determinado. Lo malo es que se repitan de manera constante durante un discurso. Para ello, ensayar y una improvisación preparada. Hay también casos en los que te das cuenta de que has soltado la muletilla 8 o 9 veces cuando ya la has soltado. Y dirás, bueno, ¿de acuerdo? Ostras, ya lo he dicho otra vez. ¿De acuerdo? Ostras, no tenía que haberlo dicho. Y tú mismo te estás metiendo en la cabeza la idea de que no tienes que decirlo, pero lo dices de manera inconsciente, ¿no? Pero si las muletillas no son malas, simplemente es malo abusar de ellas. Sí, claro. El tema de la gesticulación. Se tiene que gesticular. Somos personas y necesitamos de esa gesticulación para apoyar con esa comunicación no verbal el mensaje que estamos dando con las palabras. Claro. Pero tampoco una gesticulación de baile, ¿vale? De ta, 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 no, ¿vale? Una gesticulación intentaremos controlarla. Luego, otra de las cosas que para mí considero que a día de hoy ya ha pasado un poco de moda, pero sigue teniendo muy buena, digamos, muy buena aceptación en determinados públicos, es el tema de llevar un bolígrafo en la mano. Para mí a día de hoy ya es un error llevar un bolígrafo en la mano. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que si llevamos un bolígrafo en la mano en una ponencia es que estamos nerviosos. Por tanto, ya estamos predisponiendo a la audiencia a algo. Bueno, eso lo iba a decir ahora. De hecho, tengo aquí un bolígrafo preparado para ello, mira. Con los nervios no se puede. Por tanto, bajo mi punto de vista, una gesticulación, como comentaba Mariana, muy, digamos, exagerada. No muy brusca, sino muy exagerada. Gracias, Marco. El tema del bolígrafo, el tema de las muletillas. Podríamos decir que son las principales que se pueden tener, pero las tres se pueden corregir. Yo no añadiría dos, yo. A ver, cuéntame. No establecer contacto visual con tu auditorio. Bueno, sí, por supuesto. Es muy necesario tenerlo. El suelo, estás mirando el aire. Yo lo hacía mucho a menudo. Eso también tiene mucho que ver los nervios.
me fijaba en el horizonte para pensar y otra cosa que yo noto que están en los lados opuestos, pero para mí son la misma cosa. O no te mueves y estás ahí hablando el tiempo todo, entonces haces un maratón mientras hablas. Creo ni tanto ni tampoco. Ni tampoco, así es. Y también dependiendo del auditorio. Si estás dando un discurso solemne de una universidad, de una fin de graduación, pues no puedes estar moviéndote por el escenario, porque resulta, de qué tal el contexto, digamos que se va, no es el contexto en el que se debe de hacer ese tipo de presentación. Otra cosa es en un congreso como en el de escritores noveles o en un congreso de marketing. Cada sitio, cada público o cada foro tiene su pauta a la hora de poder realizar un discurso. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Marco, en que ni palos totalmente quietos, ni moverse demasiado como si estuviéramos en un partido de tenis. Lo justo. Lo que hablabas de tener contacto visual con el auditorio es indispensable, porque sabes si tu discurso está gustando, si no está gustando, si la gente se aburre, si lo ve que es demasiado largo, todo eso se nota a la hora de ver al público que tenemos. Las personas con ellos, claro. Sienten que estás hablando con ellas y hace una gran diferencia en mi opinión. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Y lo que es importante también, otro tip que podemos decir ahora aquí, es en el caso de tener nervios, fijar la vista, aunque miremos a todo el auditorio, pero volver siempre a una persona que nos dé confianza. Una persona que nos sonría, exacto. Ya sabéis que hay dos gestos que siempre se trasladan de una persona a otra. Uno es la sonrisa, cosa que siempre debemos tener presente. Y otra cosa son los bostezos. Los bostezos también se pegan. Si yo bostezo ahora... Ah, sí, bocejar en portugués. Seguro que alguno de los compañeros que nos están viendo bostezará de aquí a un rato. Estoy totalmente segura. Por tanto, buscaremos a alguien que nos sonría, que nos dé confianza y nos ayude a continuar con esa presentación que estamos haciendo. Muy bien. Tenemos aquí más comentarios. Saray, muy bienvenida. Un saludo besito enorme. Desde Portugal, que nos dice, voy a colgar el comentario en la pantalla. Muy bien. Improvisación preparada sin duda. Tan malo es leerlo todo. ¿Cómo no llevar nada preparado? Muy bien, muy buen directo. Gracias, Saray. Muchas gracias, guapa. Yo creo. Además, es una cuestión de honestidad. Si tienes un público que está ahí para escucharte y no te preparas, no tienes un mensaje preparado y con una estructura y todo eso, me parece que no estás siendo honesto con ellos. Y eso para mí es muy importante. Marco, ¿podemos hablar también dentro del tipo de la... Sí, tenemos aquí un comentáriocito más. ¿Puedes? Muy bien, perfecto. Son tantas cosas las que te queremos contar. Tania, muchas gracias. Sí. ¿Cómo consiguen los oradores, ejemplo, los políticos, que en partes de su discurso el público aplauda con tanta emoción e ímpetu? ¿Quieres que conteste yo? Contesta tú y ahora contesto yo. A ver. Bueno. Es que hay aquí un conjunto de situaciones que llevan a que eso ocurra. Es que, bueno, quien empieza a aplaudir son personas que están con esas órdenes. Y después sube la música y sube el tono del político. Son estos tres factores que hacen con que los otros empiezan a aplaudir. Yo añadiría algo más en esa receta, en ese cóctel dentro del discurso político, Marco. Yo añadiría el storytelling. El tono es muy importante, pero ese storytelling es el saber contar una historia que el público se encuentra, que el público se encuentre identificado, sin abusar, ¿eh? Que yo sé de un político que a día de hoy es presidente de España, que abusó mucho de un storytelling y en un momento determinado, sin querer, metió la pata y decía siempre lo mismo en todos los eventos. Por tanto, por lo menos si utilizamos el storytelling, vamos a irlo intercambiando o alternando entre unas historias y otras. Pero básicamente es eso, personas preparadas, improvisación preparada, una vez más, cuando saben que cuando tienen que aplaudir, los tonos, porque cuando se sube un tono en un momento determinado o incluso se hace una pausa, que también lo podríamos añadir, es un momento de que la gente aplauda y, por supuesto, esa transmisión de un mensaje empático, esa transmisión a través de un storytelling, de todo un discurso, de una serie de palabras que emocionen a la gente. Muy bien. Eso es lo que yo me quedaría. Bernardo está aquí, que son las neuronas espejo. Muy bien.
es verdad. Y Karina Álvarez, hola desde Argentina, saludos desde Portugal, muy bienvenida, Karina. Gracias, Karina, por estar. Es el nombre de mi hermana también. Anda. Es verdad. Un saludo. Bueno, ¿seguimos? Sí, seguimos. Vamos a hablar de los tonos. A mí me gustaría diferenciar entre articulación y vocalización. Vale. Es muy importante. La articulación es la pronunciación de las consonantes a la hora de hablar en público o a la hora de hablar. Y la vocalización son las vocales. Normalmente, cuando las personas cantan, lo que hacen es vocalizar, poner más énfasis en las vocales. Pero lo que es importante es tener una coherencia entre la articulación y la vocalización. Son indispensables, sin pasarse. Lo que comentábamos antes en la pregunta de la gesticulación también se puede aplicar a la vocalización. A mí me recuerda sobre todo a Dory, de la película Buscando a Nemo, hablando balleno. ¡Ballenita! Demasiado, ¿no? No podríamos estar en un discurso vocalizando de esa manera. Pero sí es necesario el tener en cuenta que es necesario un equilibrio entre articulación y vocalización. Y por favor, muy importante, hay que conservar los acentos locales. Es bonito. Si tenemos un acento, es muy bonito el tener esa identidad de la zona o del lugar del cual somos. Hay personas que lo tienen de una manera un poco más exagerada, pero no es malo tampoco, igual que las muletillas. Es muy importante el tener también esos acentos, esos dejes, esa manera de hablar propia que nos hace también únicos a la hora de pronunciar un discurso. Es verdad, es que, por ejemplo... ¿Tienes mucho acento tú, Marco? Cuéntame. Un poquito, sí, y los del norte en Portugal... Yo no tengo mucho, ¿eh? Yo no tengo mucho acento de Granada, como se dice en mi tierra. Sí, no tienes nada, no tienes nada el acento de Granada. No tengo nada de acento. Eso sí, voy a confesarte una cosa, Marco. A mí mis amigos dicen que cuando se me bebe un par de cervezas el acento de Granada vuelve. Pero bueno, eso ya es para otros foros también, ¿no? Es que yo soy del norte, por ejemplo, Claudio Ignacio, que creo que lo conocerás también muy bien. Sí, también sí, es portugués y es del sur. Sí. Y yo he estado, este fin de semana he estado en Algarve, que es de donde Claudio es, y tienen también un acento muy, muy interesante. Y cuando nos escuchaban, la primera cosa que decían es que éramos de Oporto, porque son semejantes, pero para quien es del norte es fácil identificar de dónde es el acento, porque tenemos aquí en el litoral, hay 3 grandes ciudades y que cada una tiene su acento diferente. Y que es Oporto, es Braga, que es un nombre muy raro para decir a un español. Que hay una ciudad... la verdad es que hablamos otra vez de las barreras culturales, ¿no? Es verdad. De las semánticas, mejor. Sí, es raro para un español escuchar que hay en Portugal una ciudad llamada Bragas. Para quem está a ouvir em português, fica a saber que em castelhano, Bragas são cuecas. Por isso é estranho para un castellano, para un español, aliás. Estar hablando de cueques y de bragas es complicado, ¿eh? Cuando hablamos de que para hablar en público, Marco. Há uma cidade em Portugal que se chama Cueca. Cueca, vale, me lo apunto, no lo sabía. Ya he aprendido algo nuevo más. Vale. Bueno, hay aquí algunos comentarios, vamos a pasar. Muy bien, vamos a ver los comentarios. Seguimos hablando de la velocidad del discurso, que es lo siguiente que vamos a nombrar. Sí, bueno. Está em português, leio em português e depois te lo traduzco. Por vezes, as melhores apresentações são as que são menos preparadas, pelo menos de uma forma formal. O segredo é que o orador saiba aquilo de que fala, se tiver uma boa dicção e uma boa linguagem corporal, tanto melhor. ¿Te lo traduzco? Sí, por favor. Algunas veces las mejores presentaciones son las que son menos preparadas, por lo menos de una forma formal. El secreto es que el orador sepa de lo que habla. Se tiene una buena dicción y una buena lenguaje corporal, mejor aún. Obrigado, exacto. Álvaro. Bem-vindo. Obrigado, Álvaro, gracias. Estoy de acuerdo con Álvaro. Te voy a decir un truco. Es que en portugués los hombres y las mujeres no dicen lo mismo cuando agradecen. Ajá, mira, vamos a aprender más cosas. A ver, me pongo las antenas. A ver, cuéntame. Un hombre dice obrigado, masculino. Sí. Obrigada. Una señora dice obrigada, que es femenino, ¿vale? Obrigada, Marco, obrigada. Ya no se me olvida, te lo puedo asegurar. Ya no se me olvida. Muy bien.
No sé si quieres comentarlo, el comentario de Álvaro. Esto es improvisación preparada una vez más. Sí, es que yo hace creo que casi 20 años hice una formación de hablar en público. Y una cosa que el formador me ha dicho a mí y a todos los otros, pero que para mí es como si fuera un mantra. Cuando vas a hablar de esto, tienes que saber esto. Bueno, a ver. Es que no cabe todo en la pantalla, sino abrirá más los brazos y tiene que ser mucho esto. O sea, porque tienes que tener esa confianza de lo que hablas. Estás segurísimo de lo que estás hablando. Porque se nota. Se nota mucho. Se nota mucho, sí. Y además, si estás hablando de una cosa que está por aquí y te hacen una preguntita por aquí, tienes que ir ahí. Bueno, no es que tienes que saberlo todo. Bueno, también es importante, pero hay cosas que tienes que saberlas. Y te digo otra cosa, Marco. En el caso de que te hagan una pregunta de la cual no sabes la respuesta en ese momento, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué dar vueltas y vueltas? Se dice y punto. Sí, yo lo hago. Ahora mismo. Y yo también. Hay veces que te hacen una serie de preguntas, que algunas sabes contestarlas en ese momento, pero hay otras que lo dices y te perdone, pero ahora mismo no puedo dar la respuesta oportuna porque no sería correcta y prefiero informarme primero para poder darle la mejor respuesta. Y se dice y punto. No pasa absolutamente nada. No. Por mucho que digan, es que no sabe. Claro que sabe, pero si hacen una pregunta a veces un poco con giro de tuerca, ya me entiendes, porque existen personas que te hacen preguntas con giro de tuerca. Sí. Pues se dice que no lo sabes y ya está, no pasa nada. O sea, no tenemos que saber de todo. Si supiéramos de todo, creo que no estaríamos aquí ninguno de nosotros, ¿no? Estaríamos en la NASA o estaríamos en otros sitios, incluso fuera del mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Quizás. Y creo que hay gente en la NASA que, por ejemplo, no sabrá mucho de gastronomía y de cocina, por ejemplo. Exacto, es así. Muy bien. Saray pues tiene aquí una pregunta. Venga, la cosa está animada. A mí me encantan cuando los directos tienen muchas preguntas. Y a mí también. Muchas gracias, Sara. ¿Quieres que la traduzca? Pero la voy a leer igual. La puedes pregunta. Al granaíno, si quieres. No, creo que pusiste la mano sobre el micrófono. Ahora, ¿me oyes ahora? ¿Ahora sí? Ahora está bien. Vale, que digo que si me la traduces al granaíno, a lo mejor la entiendo. Diana, vale. ¿Qué consejo nos daría a la hora de hacer una presentación? Aparte de tener poco texto. Bueno, ahora lo... Vale. ¿Qué consejos nos darías a la hora de hacer una presentación, aparte de tener poco texto? ¿Qué herramientas, aparte del PowerPoint, nos aconsejas a la hora de hacer una presentación? Gracias, guapa. Buenas noches. Muchas gracias, Saray, por la pregunta. Obrigada, ya no se me olvida. Obrigada. Muy bien. ¿Vale? Bien. Una pregunta muy buena. Es muy buena. Para los PowerPoint, cuanto más visuales sean, mejor. Se deben de utilizar letras grandes para que se vea bien y que tengan, sobre todo es bueno poner un fondo blanco, más que un fondo negro en muchas ocasiones, porque se va a leer mejor el poco texto que recomiendo poner en esas presentaciones. Siempre es preferible poner una fotografía y poco texto a poner esas presentaciones, esos slides que tienen un tocho de texto así, porque la gente no lo va a leer. Y luego, en el caso de que tengamos una diapositiva así, si tenemos una, dos, vale, correcto, pero no puede ser una presentación de 20 o 25 diapositivas. Incluso algunas que me han pasado para corregir, que tenían sobre 80 diapositivas, que más del 80% tuvieran nada más que texto. Eso es lo que no se puede permitir. Hay que tener en cuenta que un PPT o un PowerPoint es un mecanismo auxiliar a la hora de dar un discurso. Y, por tanto, no es un lugar en el que leamos lo que hemos proyectado, que también lo hace mucha gente. Sí. Por tanto, tiene que ser un apoyo complementario a lo que estamos diciendo, que ayude a focalizar, que ayude a tener la atención del público al cual nos estamos dirigiendo. Porque, Marco, seguro que a ti te suena el estar en algún sitio hablando, y es que no lo tengo por aquí, pero todo el mundo con su móvil, ¿no? A día de hoy, conseguir la atención del público es muy complicado, mucho más que antes, porque la gente está tuiteando, está hablando por WhatsApp, está mandando una foto de Instagram, o incluso está mirando algo en Pinterest o en cualquier otra red social. O durmiendo. Bueno, esos son los tonos. Ahora hablamos de tonos. Los tonos y el volumen. El volumen ni muy alto ni muy bajo tampoco. A mí me gustaría añadir unas cositas en
Eso que hablaste de no leer los PowerPoints, es una cosa que yo digo muchas veces de broma en mis formaciones. Yo no voy a leer porque creo que ustedes saben leer, por ello creo que no hay necesidad de leerlo. Puedes hacer hincapié a la hora de leer una definición, por ejemplo. Y además, hace poco tiempo he visto unas recomendaciones sobre el tema de cómo hacer el PowerPoint y me ha dicho una cosa, he leído una cosa que me parece muy interesante. ¿Cómo se dice? No poner tanto los bullet points, o sea, tac, 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 pero contar una historia, porque las personas se quedan más con las historias en la cabeza que si hay que hacer un storytelling de nuevo, exacto, crear un personaje, créate un personaje que te cuente la presentación completa. Habla de un personaje que la gente empatice con él. Y enseguida, unos días después, hice un workshop sobre marca personal y otras cosas y lo hice con cuentos. Contaba una historia y al final les contaba la moral de la historia, lo que quería decir y creo que así la cosa se fija mejor. Estoy de acuerdo. Sí, siempre y cuando lo hagas con tiempo y estés inspirado, porque hay otras veces que ni así te salen las cosas. Por lo que yo recomiendo, si no tenemos tiempo, el utilizar sobre todo fotografías bien hechas, fotografías que no tengan en medio las letras de que son de algún banco de imágenes que hay que pagar, porque también se ha visto, sino unas fotografías. Y si podemos poner al final una diapositiva con las fuentes de donde hemos sacado esas fotografías, mejor, para ser más profesionales. Por tanto, Saray, más fotografía, menos bullet points y menos texto y más contar una historia. Y hay también una herramienta muy interesante que es el Prezi. Yo nunca lo utilicé. Yo sí lo uso. ¿No? Yo sí lo uso. Hay varias. Me parece una herramienta muy interesante. Está muy bien Prezi, pero tiene un pequeño problema bajo mi punto de vista. Y es que como te dé por hacer rounds y rounds y rounds dentro de la presentación, la gente se marea. Porque va cambiando el lugar de la diapositiva y eso hace que la gente se maree. Pero claro que también te ayuda a que sea mucho más creativa y más dinámica. Es lo que se busca. A través de ese dinamismo vamos a conseguir captar la atención del público. Pero no solamente con la presentación. Que tú estés hablando y seas como un ruido que tengan aquí de... Bzzz, ay, a ver qué fotografía pone ahora. No. Tienen que ir siempre enlazado. Tanto fotografía como lo que estemos diciendo con nuestras palabras y con nuestra comunicación no verbal. Muy bien. Vale. Vamos a por el tono. Venga, vamos al tono. Los tonos, muy importantes. Tanto el tono como el volumen como la velocidad. Lo normal es, cuando nos ponemos nerviosos, normalmente aceleramos las palabras. Nos convertimos en un programa que hay aquí en España, que es Pasapalabra, en Christian Galvez, que es el presentador, que más rápido no puede hablar. Lo que se considera normal en una presentación es hacer 125 palabras por minuto hablado. Es lo que nos ayudaría a tener una velocidad correcta. Más el tono, que 2 por segundo. Sí, 2 por segundo, creo que la gente se dormiría. Igual que si hablo así de rápido, la gente posiblemente no se entera de lo que estoy diciendo y por tanto la gente desconecte del directo. Claro. No puede ser ni una cosa ni la otra. Vamos a buscar ese punto medio de esa velocidad, a ser posible, sobre 125 palabras por minuto. El tono, indispensable. Una persona que está todo el rato hablando en este tono sin hacer nada más que hablar así, aburre a un auditorio. La gente también desconecta. Sí, bueno. Hay que saber dónde entonar. No se puede entonar tampoco mitad de una frase porque no tiene sentido. Hay que buscar siempre ese momento en el que vamos a dar un mayor énfasis al tono o un énfasis un poco menor. Igualmente con los silencios, porque los silencios también comunican, que no se nos olvide. Muy importantes. Muy importante, para dar énfasis a una frase nos podemos quedar callados un par de segundos al decirla. O incluso, como dijo tal persona, te callas. Tienes la atención de la gente y dices lo que dijo tal persona. O como conclusión y para ir finalizando, y lo sueltas. Muy importante también el tener en cuenta los silencios. Igual que la velocidad, igual que el tono, porque todos tenemos múltiples tonos. No todos tenemos un solo tono a la hora de hablar. Sí, claro. Tenemos varios. Igual que también, dependiendo del tono que le demos a lo que estamos diciendo, transmitiremos una emoción u otra. Podemos transmitir tristeza, alegría, emoción, sorpresa. Hay muchas emociones que gracias a
a esa entonación y a esos tonos, le daremos un mayor cáliz y le daremos, digamos, mayor mensaje a lo que estamos transmitiendo a nuestro público. Perfecto. Por tanto, es muy importante la entonación. Y bueno, podemos también hablar de cuando nos ponemos nerviosos o nos quedamos en blanco, ¿qué hacemos? Marco, ¿qué hacemos? ¿Tú qué sueles hacer? Bueno, vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Te sueles quedar en blanco o te pones nervioso o no? Bueno, si quieres te cuento mi última aventura, que fue el sábado, que tenía una representación de teatro, ¿ok? Y entonces empecé y yo empiezo cantando y casi al final de lo que tenía que cantar me quedé sin voz. Y estaba empezando solo. Y enseguida tenía que hacer un desafío al rey Carlomagno, llamándole, gritando y bueno. Y yo, imagina que estaban, creo que unas 1000 personas mirándome, ¿ok? Estaba ahí, sabía que estaba terminado de cantar sin voz y sabía que enseguida tenía que gritar para hacerlo. Y cuando vi que me faltaba la voz, me quedé así un poco preocupado, porque tenía esto aquí todo como si fuera de piedra y bebí un poquito de agua y el mensaje que me pasé en la cabeza, tranquilo, que esto que no pasa nada. No pensé en nada más, pensé que bueno, ya lo haces, ya no es la primera vez que haces esto, ya tienes algunos años de carretera. Bebí y me tranquilicé y después seguí bueno, claro que aquello no puedo decir que no pasó nada, pero que a una hora estoy así un poquito, bueno, pero... Te empiezo a oír mal, Marco. A ver si te digo un poco mejor ahora. Te escucho regular. Creo que es un problemita de internet, es una cosa de los directos. ¿Estás conectada por wifi? Sí, claro, estoy conectada por wifi. Puede ser aquí un fallito de la internet que también te congeló la imagen. No sé si quien nos está mirando cómo están las cosas por ahí. Yo sigo aquí, yo te oigo recortado, pero te veo aquí congelado. Y yo también a ti. Me ves congelada total. Sí, no te mueves. Por ahora parece que vuelve. Ahora puede ser, es que son cosas de, bueno, es lo que yo digo. El problema de los directos, que puede no ser un problema, para mí no es un problema, es lo que es que pueden ocurrir estas cosas. Y tenemos que estar preparados. Así igual en una presentación en público. O sea, tenemos que estar preparados para todo lo que pueda ocurrir y es importante que sepamos lo que puede ocurrir. ¿Estás ahí, Diana? Te oigo un recortado, ya te has vuelto a congelar. Quizás si tú sales, haces un refresh y vuelves a entrar. ¿Qué te parece? Venga, perfecto. Tardo un minuto. Vale. Mientras yo puedo estar por aquí. Olá, buenas noches, Nancy, bienvenida. Olá, Gisela, muito boa noite. Deixo desde já também aqui o convite. Ok, pronto. Obrigado, Gisela. Bom, deixo então desde já também o convite para que vocês também participem, ponham dúvidas, coloquem questões, aproveitem a possibilidade que temos aqui da presença da Diana para que vocês levem o máximo de conteúdo e o máximo de ajuda para conseguirem fazer apresentações em público poderosas, ok? Quien nos esté escuchando por ahí también y mirando puede poner dudas, cuestiones para que saque el máximo provecho de esta presentación. ¡Ahí está! ¡Volví! Ya he vuelto, listo. Muy bien. Pero aún se corta un poquito el sonido. Es que estás congelado otra vez. Ahí. ¿Me escuchas, Diana? No. Bueno. Muy bien. Este tip les doy yo. Es que una de las cosas que tenemos que tener preparados a la hora de estar hablando en público es que
tenemos que mentalizarnos que estas cosas pueden ocurrir. Por ejemplo, aunque no sea directamente hablar en público lo que estoy haciendo ahora, también es hablar para gente que está del otro lado, para personas que quieren escucharme, y a mí y a Diana, evidente, pero es muy importante que tengamos en atención que estas cosas pueden ocurrir. En los directos, por ejemplo, la internet, por ejemplo, a mí ya ocurrió que mi internet cayó, el ordenador se desconectó. Creo que Diana está ahí otra vez. Diana, ¿me escuchas? ¿Me veis ahora? Ahora sí. Vale, a ver si ahora funcionará mejor, que ha habido un pequeño problema con un aparatito que tengo en casa que ha sido lo que ha causado el que me haya caído. Vale, creo que ahora sí. Vale. Es que mientras tú estabas por aquí, yo te estaba traicionando. Si es que no puedo confiar en ti, ¿te das cuenta, Marco? Si es que no puedo confiar en ti. Bueno, estaba un poco relacionado con lo que hablamos antes, que es la cuestión de los imprevistos que te pueden ocurrir y que tienes que tenerlos por garantizados, y que si los tienes por garantizados, será más fácil gestionarlos. Sí. ¿Qué me dices tú? Sí, tenemos totalmente de acuerdo. Los imprevistos van a estar siempre presentes. La ley de Murphy siempre se va a cumplir en nuestra contra. Sí. No existe siempre. Fijaros lo que me acaba de pasar a mí con la ley de Murphy. Todo preparado, todo listo y se ha caído la conexión. En fin, los imprevistos siempre están al orden del día. Pero sí hay una serie de pautas y una serie de previsiones que, al tenerlas en cuenta, nos ayuda a que esos imprevistos que pueden surgir en un momento determinado no sean tales. Por ejemplo, llevar la presentación nuestra en varios dispositivos para poder ponerlos. Probarlos con tiempo suficiente. Ver el auditorio antes de comenzar a hablar en un momento determinado, siempre y cuando el contexto y el lugar nos lo permita. Por supuesto, prever preguntas que nos pueden realizar. Si preveemos esa serie de preguntas, como las FAQs, ¿no? Las Frequently Asked Questions, nos ayudará también a ir mucho más seguros y a pisar más firmes dentro de un auditorio o dentro de un foro en el que tengamos que hablar en público. Y, por supuesto, tener las cosas preparadas. Lo que hablábamos al principio de este directo, el tener un esquema, el saber de lo que vamos a hablar, el ensayarlo en casa, todo eso nos va a ayudar a que los imprevistos que podamos tener en un momento determinado sean menores. Eso sí, que se rompe la tarima, que se va la luz, que se va la conexión, etcétera, 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 son cosas que no dependen de nosotros. Por tanto, intentaremos siempre mantener la calma, tomarnos las cosas con humor y sonreír. Siempre hay que sonreír. Sí, es verdad. Bien. Estaba comentando Marco antes con el tema de los nervios y de comenzar las presentaciones, que se quedó sin voz porque comenzó cantando el teatro. Bebió agua. Creo que es muy importante. Bueno, aquí estáis viendo todos, no es vodka, ¿vale? Ni es, no lo vais a ver, pero ni es cerveza, ¿vale? Pero es agua. Muy importante tener agua siempre delante, porque el agua en un momento determinado, cuando nos ponemos nerviosos, se nos seca la garganta. Respiramos por la boca, lo que hace que se nos seque todavía más y que tengamos problemas tanto de afonía como de ponernos enfermos, como de no poder hablar durante una presentación. El agua siempre nos va a ayudar. Igual que también a la hora de ponerse nervioso, nos ponemos muy rojos porque nos sube la temperatura corporal con esos nervios. Hay personas que sienten presión en el estómago. Seguro que alguno de los que nos está viendo lo ha sentido en alguna ocasión. Y nos tiemblan las manos, nos dan sudores fríos. Una serie de miedos fisiológicos, que es como se llaman, que afectan a nosotros mismos como personas cuando sabemos que nos vamos a dirigir a un público concreto. El agua es una de las claves. Parece que estoy haciendo un anuncio, Marco, ¿vale? ¿Vale? El agua es una de las claves a la hora de poder dirigirnos a los demás. En mi caso, yo me quedo afónica con facilidad. He tenido que aprender a respirar, que también es muy importante, y a mí me hace falta el agua siempre. Dar una ponencia sin agua para mí es horrible. Y en el caso de tener el agua, está muy bien, pero también es importante tener caramelos cerca. Hay personas, no solamente de las que vayan a hablar en público, sino también en el auditorio, que le puede dar un ataque de tos. Todos somos humanos. Con un caramelo se soluciona. Así que siempre aconsejo llevar, bueno, ahora voy a hacer publicidad, lo siento, caramelos
y agua. Siempre. Y si no hablamos vino. Bueno, hay personas que después de 2 copas de vino tienen mayor naturalidad hablando que otras. No es mi caso. El peor es si no logran frenar y siguen. Quizás sea un problema. Es un problema, pero hay personas que prefieren tomar un par de copas de vino porque consideran que le da un poco más de libertad o se desinhiben con el vino y son capaces de hacer una mejor presentación en público. Bueno, hay personas que les funciona eso, personas que no les funciona y, bueno, también hay personas que prefieren tomar una serie de drogas que son ilegales para conseguirlo, ¿no? En nuestro caso no es así, gracias a Dios. Y lo podemos hacer gracias a la práctica y gracias a la preparación. Sí, es verdad. Y bueno, podemos hablar de alguna otra técnica a la hora de hablar en público, Marco. Lo primero, el positivismo. Hay que ser positivos. Siempre. Es importante ponerse una canción que nos transmita buen rollo. El vernos en nosotros, mirarnos y sonreírnos a nosotros mismos. Recuerdo en una de las ponencias que realicé hablando sobre ese tema, sobre este tema, que comenté que la posición que había que realizar es la de ganador cuando alguien en un partido de fútbol mete un gol, por ejemplo, o la posición de poner las manos así como hacen las personas que corren, o los dedos así, lo que sea, pero es necesario ser positivos antes de enfrentarnos a un auditorio. Eso por un lado. Por otro lado, la respiración. Las personas que hacen yoga lo tienen mucho más claro, o yoga o pilates o algún tipo de ejercicio de estas características. La respiración es indispensable. Yo recuerdo hace varios años cuando comencé con las ponencias que a mí me daba flato, o sea, me daba dolor en el lado porque no respiraba bien a la hora de realizar una ponencia, algo que no solamente pasa corriendo, como se puede comprobar. Por tanto, la respiración también es muy importante, indispensable. ¿Y que nos ponemos nerviosos? Pues en vez de contar del 1 al 10, ¿por qué no contamos, por ejemplo, del 30? ¡Micrófono! Ahora está bien. Si nos ponemos nerviosos, en vez de contar del 1 al 10, ¿por qué no contamos del 38 al 42? ¿Qué pasa? Que si contamos del 1 al 10, ya nos estamos anteponiendo a que cuando lleguemos al 10 nos toca hablar y ya nos ponemos nerviosos, nos sudan las manos, nos ponemos rojos. Si hacemos una serie de números que normalmente nos realizamos, nos ayuda también a enfrentarnos a lidiar ese toro, por decirlo en términos taurinos, aunque yo no soy demasiado taurina, a ese auditorio, ¿no? Que se encuentra esperando que demos uno de los mejores discursos de nuestra historia. Yo creo que son las claves. El pensamiento positivo, la sonrisa, la respiración y la preparación. Bajo mi punto de vista son 3 de las claves a la hora de poder enfrentarse a un público y de realizar un discurso. Sí. Yo añadiría 2 cositas. Y una fue la primera, cuando empecé a dar formación, estaba en la mesa comiendo y era el mediodía y la formación era por la tarde y yo estaba, bueno, un lío, muy, muy nervioso. Mi padre me miró y me ha dicho eso. ¿Por qué diablos estás así? Tú eres la persona que más sabe de esa materia que estará en la sala. No tienes que estar así. Y bueno, no, los nervios siguieron ahí, pero los primeros 10 minutos fueron difíciles, pero después sin problemas. Suele pasar también eso, Marco. Nos ponemos nerviosos al principio, sobre todo. Pero si respiramos, somos las personas que más sabemos de ese tema en ese momento determinado. Cuando pasan esos primeros minutos de estar allí delante de todo el mundo, nos tranquilizamos todos. Y otra cosa que para mí es muy importante y que para mí es sagrado, que es las personas que están por delante de nosotros están ahí para escucharnos. Quieren que les aportemos el máximo de valor. No están ahí para que nos equivoquemos, para que hagamos errores. No, están ahí para vernos a brillar, a hacer algo bonito, a hacer cosas buenas. Por ello, tenemos que hacerlo. Punto. Porque es que nosotros tenemos un miedo terrible al error y por ahí, y creemos que las personas están ahí para que nos equivoquemos, para apuntarnos el dedo, y no es eso. ¿Quién va
Hay que relajarse. Normalmente, cuando tenemos ese pensamiento que tú acabas de comentar, Marco, vamos, como se dice, como los gatos, ¿no? Los gatos cuando van a atacar, ¿cómo van? No, vamos a relajarnos. Los hombros, respiramos, somos los que más sabemos de ese tema. La gente no va a pillarnos. Si alguien va a pillarnos, no merece la pena tampoco. Claro. La gente quiere vernos brillar, quiere aprender de lo que estamos diciendo en esa ponencia. Por tanto, vamos a intentar tranquilizarnos a nosotros mismos y hacer nuestro mejor papel en ese momento determinado. Perfecto. Tenemos aquí un comentario más. Muy bien. En portugués. ¿Quieres leerlo tú ahora, Diana? Uf, iba a meter un pouco a pata, a lo mejor no leer. Sem problema. Obrigado, Gisela, pelo comentário. Independentemente de brincadeiras, seja bem outra coisa, e quer por nervosismo, timidez ou mesmo alguma patologia, como por exemplo síndrome de ansiedade, a verdade é que muitas vezes é fundamental algo que nos ajuda a relaxar y descontrair. Bueno, voy a leerlo ahora en castellano. Independientemente de bromas, sea vino o otra cosa, quiero por nerviosismo, timidez o alguna patología, como por ejemplo síndrome de ansiedad, la verdad es que muchas veces es fundamental tener algo que nos ayude a relajar y a estar más descontraídos. Bueno, tenemos aquí unas buenas noches de Paz. Hola, Paz, muy bienvenida. Un saludo. Paz, te mando un beso enorme. Tengo muchas ganas de verte. Gracias por estar aquí. Tengo muchas ganas de verla también. Muy bien. Lo que comenta Gisela es cierto. Hay personas que les da ansiedad el dirigirse a un público determinado, pero tienen también ese trabajo previo que supone el saber que se vas a dirigir a un público, de ver cómo te puedes relajar a través de la respiración, a través de una serie de canciones determinadas, de tomar agua. Hay una serie de pautas que cada persona es diferente y tienen que conocerse con anterioridad a la hora de poder dar un discurso o hablar en público. Por tanto, sí, necesitamos conocernos un poco más a nosotros mismos y ver qué es lo que nos relaja los minutos antes de ponernos delante de un foro. Hay una cosa que creo que es importante, es que no quedemos rehenes de eso. O sea, si tenemos que tener un conejo en una jaula para que las cosas vayan bien, dice, por ejemplo, no, ahí creo que es importante, pero tener cuidado, con medida. Sí, siempre. Muy bien. ¿Y qué más tienes para decirnos? Pues ya para ir terminando, vamos a hablar de finalizar la intervención. Bueno, antes de finalizar, cuando nos quedamos en blanco, que no hemos hablado demasiado de ese tema. Vale, sí. ¿Qué hacemos? Nos hemos quedado en blanco. ¡Ostras, me he quedado en blanco! ¿Y ahora qué tengo que decir? Miras hacia arriba, te rascas la cabeza, miras hacia abajo, te tocas la frente, bebes agua. Hay una serie de consejos que podemos dar ahora que nos ayudarán a ese momento de quedarnos en blanco. Lo primero, reconocerlo. Pues me acabo de quedar en blanco. ¿Alguna pregunta? Y aprovechas y dices, ¿hay alguna pregunta? Y la gente puede aprovechar para hacerte una pregunta y a partir de ahí volver a hilar con lo que estabas diciendo. El hacer alguna pregunta al auditorio, como acabo de decir, hacer incluso un resumen de lo visto hasta ahora, te quedas en blanco, no dices nada, pues vale, como hemos visto hasta ahora, hemos hablado de esto y esto. Y en ese momento, si lo llevamos bien preparado, nos vamos a acordar seguro de lo que nos tocaba decir en ese momento. Saltar ese punto del guión. Hay veces que hay partes de los discursos que nos suponen un poco más de complicación y preferimos saltarnos esa parte y continuar con la siguiente. Si lo llevamos con esa improvisación preparada, seguro que nadie se da cuenta de que ese punto pues no era necesario decirlo. A ver, si es un punto importante, Marco, y las personas que nos estáis viendo, obviamente hay que decirlo. No podemos olvidar el punto importante. Pero si es un punto un poco más de, como se dice, de relleno, pero tampoco que rellene demasiado, se puede obviar. Muy bien. Y también lo último, el parafrasear, el hablar, el decir lo mismo con otras palabras. Son consejos que pueden ayudar a una persona que se queda en un momento determinado en blanco. Muy bien. Y ya para terminar, me gustaría dar una serie de pautas, más que de pautas, de consejos o de tips también a la hora de finalizar una intervención. Lo primero, el contenido con calzador no vende. Meter algo con una publicidad o con calzador no vende. Vamos a ir siempre a lo que tenemos preparado. Siempre es muy importante en el discurso más calidad que cantidad. Por tanto, mayor brevedad y cosas de gran calidad.
Hay que tener cuidado con la aceleración final, porque igual que al principio nos podemos acelerar hablando, al final, como vemos que se está acercando, empezamos a hablar mucho más rápido. Cuidado, respiremos y hagámoslo igual que hemos hecho toda la ponencia. Y podemos terminar pues con una despedida cordial, con alguna cita, dando las gracias, de nuevo, las gracias las podemos dar al principio, al final o en las dos partes, dependiendo del tipo de foro en el que nos encontremos. Y ser muy agradecido siempre, sonreír y dar datos para que la gente pueda contactar contigo en un futuro, en el caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta o, quién sabe, algún proyecto de trabajo. Y por mi parte, Marco, hasta aquí podemos, así de manera muy, muy, muy resumida, porque podríamos estar hablando de este tema horas, horas y horas. Hemos hablado de un poco de cómo hablar a un foro, cómo lo que es oratoria, comunicación verbal, y hemos hablado de las barreras, hablado de algunos tips, algunos tipos de presentación y el cómo ayudar a las personas que nos ven en este directo, que nos van a ver de manera posterior a la hora de hablar en público. Yo, en relación a lo que hablaste ahora del terminar y los contactos, yo añadiría un tip que una vez escuché, estaba mirando un vídeo de Guy Kawasaki, no sé si conoces. Sí. Es un tío muy interesante y dio dos tips muy interesantes a propósito de las diapositivas. Uno es que cuando no sepas, por ejemplo, no sé que el tamaño de la fuente que debo utilizar. Y él ha dicho, imagina la persona mayor que esté en la sala. Tienes que dividir su edad por 2. Y es la dimensión muy mínima de la fuente. Y otra cosa que ha dicho que para mí es muy importante, que es, no pongas tus contactos solo en la última diapositiva o en la primera, porque tú no sabes cuándo las personas entran o salen de la sala. Por eso, pon en todas las diapositivas tus contactos. Email, número de teléfono. Sí, se ponen pero Marco, yo sin embargo considero que poner en todas las diapositivas todos los datos no es oportuno. Puedes poner uno, pero ponerlo todo no. Y a ser posible, redes sociales e email. Los teléfonos se ponen al final o al principio. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Aquí también, como pueden comprobar las personas que nos ven, hay diferencias. Bueno, como está ahí en un apartado pequeñito, que no hace mucho ruido. Y además, te digo una cosa, ya hice muchas ponencias y hablé para quizás millares de personas. ¿Sabes cuántas personas me llamaron para hablar? Ninguna. Yo puedo hablar en otro sentido, querido Marco. A mí me ha ido bien con la manera que he tenido de hacerlo hasta ahora. Lo he hecho normalmente dando las gracias. Al final he puesto el mail y al principio he puesto redes sociales. Y gracias a esa técnica pues he conseguido a muchísimos amigos también a nivel de redes sociales, claro, algún proyecto, algunas cositas que pueden ser muy interesantes. Eso es cuando, pero por ejemplo, llamadas el número de teléfono no me causa problemas, pero sí las redes sociales, hay seguidores más que vienen, no. Claro. Claro. Y no sabes si un seguidor te va siguiendo por el camino que después el rastro digital que vamos dejando y en un momento determinado contacta contigo para cualquier cosa, para cualquier cosa en positivo, me refiero. Sí, claro, de eso hablo. Es que por ello es muy importante tener los contactos para que las personas, porque por ejemplo, si una persona entra, ya empezaste y sale por lo que sea, antes del último, no tiene tus contactos. Bueno, puede ir a buscarte, pero sabemos que las personas son perezosas. Sí lo son, pero si una persona está interesada en contactar contigo, te aseguro que aunque no lo pongas en toda la ponencia, se va a enterar de cuáles son. También es verdad. Muy bien. Muy bien. Pues Marco, yo creo que hasta aquí, si hay alguna pregunta que se tenemos aquí un comentario más de Paz. Yo también tengo muchas ganas de verte, Diana. Espero que podamos coincidir pronto. Ojalá. Como se dice por aquí, crucemos los dedos para vernos pronto, Paz. Muy bien. Podemos esperar aquí un poquito.
A ver si alguien más tiene alguna pregunta final, es que hay aquí un delay pequeñito entre lo que decimos y lo que las personas están escuchando. Perdón, del otro lado. Muy bien. Y bueno, y ya, en mi opinión, la mejor cosa que podemos hacer para que hablar en público sea más fácil es practicar. Es el más importante de todo. Ensayar, ensayar y ensayar. Igual que una bailarina necesita muchísimo ensayo para hacer perfecta esa postura, el discurso y la oratoria, junto con la comunicación verbal y no verbal, a la hora de dirigirnos a un público, también lo necesita. Mucha práctica, mucho ensayar y mucho ensayar, como bien acaba de decir Marco. Y aquella cosa del espejo no es un mito, es verdad. Al hacerlo delante del espejo, bueno, yo no lo hago porque me asusta ponerme delante del espejo. Pero es muy importante y otra cosa que es y lo hacen, por ejemplo, en el deporte y todo eso, es imaginar las cosas, visualizar las cosas. Hay que visualizar y igual que comentabas lo del espejo, si las personas que se van a enfrentar a un público tienen la oportunidad, que lo ensayen grabándose en vídeo primero y luego lo vean. Sí. Porque el espejo nos ayuda muchísimo a nosotros mismos a gesticular, a ver, gesticular, vocalizar, pero al vernos nosotros en una cámara, también aparte de que nos pone un poco más nerviosos a todos, nos da una imagen diferente y nos ayuda mucho más. Sí. Aparte también con la ropa de la que hablaremos en otro momento, de la etiqueta y qué tipo de ropa llevamos, qué ropa no llevamos. Eso también nos ayuda mucho a la hora de transmitir ese mensaje a un auditorio. Muy bien. Pues bien, una vez que nadie más tiene preguntas, creo que fue muy claro lo que dijiste. Bueno, Diana, te agradezco muchísimo por estar aquí, que fue un directo muy entretenido. Es una cosa que yo ahora digo que antes la comunicación era importante en términos del marketing. Hoy es muy importante la experiencia y el entretener a nuestra comunidad, entretener aportando valor, evidente. No es aquí hacer el tonto o ser un bufón o algo así, pero es muy importante. Marco, podríamos, pero no lo vamos a hacer, ¿vale? Por lo menos ahora. Por lo menos ahora, te lo has dicho. Pues Marco, para mí ha sido un auténtico placer el poder compartir contigo y con las personas que se han conectado a este directo. Cualquier cosa que necesiten pueden contactar con nosotros por redes y que nos vemos pronto en futuros directos o en futuras ponencias, o tanto presencial como virtualmente. Te doy la sugerencia, si quieres, y sería interesante que en los comentarios pusieras tus enlaces para tus redes sociales y para tus presencias, para que quienes quieran seguirte puedan hacerlo. Y además, aquí. Si te permito... Ahí, ¿no? ¿Es ahí? Sí, donde pone No, es en el Facebook. Pero si quieres... Bien. Si quieres, yo puedo hacer. Ese es mi usuario de Twitter y de Instagram. Y si quieren contactar conmigo por mail, pues aquí les pongo también el mail. Sin ningún problema. Y está. Y bueno, a seguir. Y si quieres también, después, el libro que hablaste, creo que podrá ser interesante. Yo me quedé aquí con ganas de darle una mirada. Y si quieres, después vas a Facebook y puedes poner el enlace, que te lo permito, porque soy un tío muy bueno, muy amable. Bueno. Y puedes ponerlo, puede ser que a las personas les interese, ¿vale? Estupendo, Marco. Perfecto. Lo dicho, te mando un beso enorme. Muchísimas gracias por todo y seguimos en contacto. Vale, ahora tengo que despedirme de las personas que nos están mirando. Pues bien,
agora vou-me despedir, a começar em português. Agradeço imenso o tempo que estiveram aqui a ver-nos e ouvir-nos. Espero que tenha sido tão proveitoso como foi para mim, que gostei imenso deste bocadinho. Desafio-vos a deixar comentários depois se estiverem a ver esta gravação, e se quiserem, que se for direcionado para a Diana, podem identificá-la nos comentários para que a Diana receba uma notificação e logo que ela possa, uma vez que a Diana tem uma vida bastante atribulada e ocupada, quero acreditar que irá responder o mais breve possível. Também podem e devem, se assim o entender, deixar sugestões de temas ou de convidados que queiram ver aqui comigo. Também, se conhecerem alguém que eventualmente tenha interesse neste direto, podem identificá-lo, podem partilhar, podem fazer chegar esta mensagem a essa pessoa, podem também partilhar o vídeo com os vossos contactos. Não se esqueçam também de pôr um like na página, e também podem pôr likes no vídeo e coraçõezinhos, essas coisas todas. Sigam a Diana, DriSL, quer no Twitter, quer no Instagram, y fiquen en contacto connosco, ¿ok? Ahora, para los amigos españoles o del otro lado del charco, que es una expresión. Hola, Marco, buenas noches. Nos despedimos, fue un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por vuestra participación y vuestra presencia. Pronto volveremos. Si entendéis que hay alguien que conocéis que pueda tener interés en esto, podréis etiquetarnos en los comentarios, podéis compartir, dejar ahí unos me gustas, poner un like, un me gusta en mi página, que sería un gusto teneros por aquí, ¿ok? Os deseo una semana. Hola, María Valeria, besotes para ti también. Hacia Argentina. Y bueno, os deseo una muy buenas noches. Para Argentina creo que aún estamos por las buenas tardes. Una semana, o lo que aún queda de la semana, fantástica, y nos vemos muy en breve. Hasta pronto, bye bye. Chao.